Es el 24 de octubre de 1976, circuito de Fuji en Japón. La lluvia cae tan fuerte que los pilotos apenas pueden ver la pista frente a ellos. Niki Lauda entra al auto, da 2 vueltas, para en boxes, se quita el casco y se va. No porque el auto se haya roto, no porque estuviera lesionado, porque miró esa pista, evaluó lo que veía y concluyó que continuar no valía el riesgo. El mundo entero decide en ese momento qué significa todo esto. La prensa lo llama cobardía. Los aficionados lo llaman rendición. James Hunt gana el campeonato ese día, y la historia de 1976 queda escrita como si Lauda simplemente se hubiera derrumbado por dentro. Como si el hombre que había sobrevivido a un incendio que debería haberlo matado, que había vuelto a correr 42 días después con el rostro todavía en carne viva, hubiera llegado a Japón y simplemente desaparecido. Eso no es lo que ocurrió. Y Friedrich Nietzsche pasó toda su vida intentando advertirnos que íbamos a equivocarnos exactamente en este punto. En 1883, Nietzsche publicó Así habló Zaratustra, y en el centro de ese libro había una idea que la mayoría de las personas nunca se detuvo a entender de verdad. La voluntad de poder no es brutalidad, no es resistencia ciega, no es seguir adelante cuando duele solo para demostrar que puedes. La voluntad de poder para Nietzsche es la capacidad de gobernarse a uno mismo. Es la fuerza de quien decide por sí mismo qué tiene valor y qué no. Es lo opuesto exacto de dejar que la multitud, la presión, la narrativa externa decidan qué debes hacer con tu propia vida. Para entender qué tiene que ver todo esto con Lauda, hay que entender lo que ese momento en Japón costaba de verdad. Lauda había llegado a Fuji como favorito al título por segundo año consecutivo. En agosto de ese mismo año, en el Nürburgring, su auto se incendió en una curva. El incendio duró menos de 1 minuto. Fue suficiente para quemarle parte del rostro, dañarle los pulmones y hacer que los médicos llamaran a los sacerdotes para los últimos ritos. 42 días después, con el rostro todavía en proceso de cicatrización, estaba de vuelta en el cockpit. No porque alguien se lo ordenara, porque quiso, porque evaluó que valía la pena. En Japón hizo la misma evaluación y llegó a una conclusión diferente. Miró la lluvia, la pista que apenas se veía, el riesgo que representaban esas condiciones y decidió que un campeonato no valía una vida, que tenía otras carreras por delante, otros años, otros títulos por conquistar y que ninguno de ellos valdría nada si estaba muerto. Nietzsche llama a esto transvaloración. Es el momento en que un hombre se detiene, mira los valores que el mundo le ha impuesto y decide cuáles acepta realmente. Lauda miró el código no escrito de la Fórmula 1, ese que dice que un verdadero campeón nunca se detiene, que rendirse es siempre derrota, y dijo no. No porque fuera débil, porque era lo suficientemente libre como para disentir. El mundo no lo perdonó de inmediato. Esa es la parte que Nietzsche también había previsto. Sabía que el hombre que se gobierna según sus propios valores sería incomprendido por la mayoría, porque la mayoría necesita que todos sigan las mismas reglas para que el sistema tenga sentido. Cuando Lauda detiene el auto y dice que esa carrera no vale el riesgo, no está tomando simplemente una decisión personal. Está desafiando la premisa de que la carrera tiene un valor absoluto. Y eso es perturbador. Para quienes corrían con él, para quienes miraban, para quienes habían construido la narrativa de que ese campeonato era más grande que cualquier otra cosa. Pero aquí entra la segunda idea de Nietzsche que cierra lo que Lauda representa, el eterno retorno. La pregunta es esta. ¿Y si tuvieras que vivir exactamente esta vida, con exactamente estas elecciones infinitas veces? ¿Elegirías lo mismo? Lauda volvió en 1977 y ganó el campeonato mundial. Volvió en 1982 después de haberse retirado y estuvo cerca de ganar otro. Construyó una aerolínea desde cero, quebró, la reconstruyó. Se convirtió en consultor de Mercedes y ayudó a montar la era de dominio que le dio títulos mundiales a Lewis Hamilton. Murió en 2019 como una de las figuras más respetadas que la Fórmula 1 haya producido jamás. Todo eso existe solo porque detuvo ese auto en Japón. El eterno retorno no es una pregunta sobre el pasado. Es una pregunta sobre si tienes el coraje de asumir plena responsabilidad por tus propias decisiones. Lauda detuvo ese auto y pasó el resto de su vida demostrando que había elegido bien. Nietzsche describió al tipo de hombre que admiraba como alguien capaz de decirle sí a la vida entera, no solo a las partes gloriosas. Alguien que no necesita la aprobación de la multitud para saber qué tiene valor. Alguien que entiende que la verdadera fuerza no es la capacidad de aguantar cualquier cosa. Es la capacidad de decidir qué merece ser aguantado. La cicatriz que Lauda llevó el resto de su vida no era un símbolo de sufrimiento. Era el símbolo de que había sobrevivido a algo que no debería haber sobrevivido. Y de que había decidido, por cuenta propia, qué hacer con ese tiempo extra.
Nietzsche murió décadas antes de que existiera la Fórmula 1. Pero si hubiera visto esa escena en Japón en 1976, un hombre quitándose el casco bajo la lluvia mientras el mundo entero gritaba cobarde, habría reconocido de inmediato lo que estaba viendo. No una derrota, una elección. Y para Nietzsche, la elección consciente es siempre el único acto verdaderamente humano que existe. Si este video tuvo sentido para ti, el próximo será aún mejor. Suscríbete y activa la campana.